Buenos días chicos, feliz inicio de semana. Soy la profesora María Adriana Suárez y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la tercera y última clase de este lapso titulada La adultez y logros políticos de Simón Bolívar. Iniciemos. Es importante destacar un poco los inicios de la vida política y militar que obtuvo Simón Bolívar. Fíjense, Simón Bolívar destacó como un estratega militar brillante, pero también destacó como un político, debido a los manifiestos, decretos, reuniones políticas que tenía. Incluso en muchas ocasiones fungió como presidente de las repúblicas que se gestaron, que se hicieron acá en Venezuela. Entonces dice que a pesar de la importancia vital que tiene Bolívar para la independencia y liberación de los países de América Latina, no fue hasta el año de 1811, en la declaración de la independencia por el Congreso de Venezuela, que éste tomó la batuta en las batallas revolucionarias en contra de los españoles. Fíjense bien, Bolívar, a partir de 1811 fue que se dio a conocer entre los venezolanos como un político y un exitoso estratega militar. ¿Por qué? Porque se vio involucrado directamente en la independencia y pronto, como destacó con muchas habilidades, fue ascendiendo rápidamente y se fue destacando obviamente como el líder de la nación. Fíjense, con Bolívar es importante tocar, para poder hablar de su vida política y militar, es importante destacar muchos de los hitos que él creó. Uno de estos fue el Manifiesto de Cartagena. Aquí Bolívar dice que luego, tras la declaración de la independencia declarada por el Congreso venezolano en Caracas, Simón Bolívar salió del país dirigiéndose a Cartagena, donde publicó su famoso Manifiesto de Cartagena, luego de la caída de la Primera República en Venezuela. En él explica cuáles fueron las causas del fracaso republicano, enumerando entre estas la adopción del sistema tolerante, la disipación de las rentas públicas y el sistema federal. Fíjense, tras el incidente o el terremoto que hubo en Caracas con la Primera República, además de eso, Bolívar también señala que esa adopción del sistema tolerante, la disipación de las rentas públicas y ese sistema federal fueron los que ocasionaron que la Primera República decayera. Sigamos. Otro hecho importante fue la campaña Admirable. Este fue un recorrido que Bolívar hizo desde Colombia, específicamente en Cúcuta, pasando por muchas ciudades venezolanas. A su paso iba liberándolas del yugo español. Fíjense, la campaña Admirable fue una acción militar comandada por Simón Bolívar, apoyada militar y económicamente por el gobierno de las Provincias Unidas de Nueva Granada, es decir, Colombia actualmente, y siguió la emancipación del occidente de Venezuela, integrado en aquel entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Estos éxitos, junto con los obtenidos en Oriente por Santiago Mariño, darían origen a la conformación de la Segunda República de Venezuela. Bien, es decir, Bolívar, por un lado, en el occidente iba a su paso, en cada paso que iba derrotando al ejército español, y por el otro lado, en el oriente venezolano, estaba Santiago Mariño. Entonces, con esos dos triunfos que tuvieron en esos dos puntos cardinales en el país, fue que se constituyó la Segunda República. Otro hecho importante fue el decreto de guerra-muerte. Dice que esta declaración la hizo el general Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad de Trujillo, durante el desarrollo de la campaña Admirable. Este decreto significaba que los españoles y canarios que no participasen activamente en favor de la independencia venezolana se les daría la muerte, y que todos los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Fíjense bien, entre los dos bandos se llevó a cabo este decreto de guerra-muerte. Es decir, entre el bando del ejército español y entre el bando del ejército criollo comandado por Simón Bolívar. Tantos venezolanos mataban o daban muerte el ejército español
Eso mismo hacía el ejército patriota. Bien, tantos venezolanos morían, tantos canarios iban a morir o españoles iban a morir. Bien, sigamos entonces. Otro momento importante en la vida de Bolívar fue la estadía en Jamaica y en Haití. Fíjense, ante las disensiones internas de los neogranadinos, Simón Bolívar renunció y se embarcó con destino a Jamaica. Eso pasó el 10 de mayo de 1815, donde dio a conocer su famosa Carta de Jamaica, el 6 de septiembre de ese mismo año. Bolívar expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República de Venezuela en el contexto de la independencia venezolana. Fíjense bien, aquí Bolívar, obviamente Bolívar cada vez que tenía derrotas, que sentía que los logros de él no los veía realizados rápidamente, él siempre se agilaba un poco. Y en esos aislamientos, pues como todo ser humano, padecía de depresiones, se sentía derrotado. Pero aún así, ese señor se tomaba sus días, pero luego volvía con más fuerza. Y sus ideas siempre las llevaba a cabo. Una de las cosas importantes que él hizo en Jamaica fue escribir a Jamaica, ahí en Jamaica, una carta a un amigo que estaba allí. Pero fíjense bien, esa carta tenía doble intencionalidad. La intención era que despertar la curiosidad a los ingleses, pues porque él quería que el ejército inglés le apoyara con su idea de independizar a Venezuela. Bien, dice que después de Jamaica pasó a Haití, donde los exiliados venezolanos le nombraron jefe supremo y con ese carácter organizó la llamada Expedición de los Cayos, con los buques y pertrechos facilitados por el presidente haitiano Alexandre Petion. Al frente de dicha expedición desembarcó Bolívar en Juan Griego y en la isla de Margarita. Sigamos entonces. Otro hito importante fue el Congreso de Angostura. Aquí Bolívar dio a conocer sus ideas, las ideas que tenía él de unificar a Latinoamérica. Se dice que en la ciudad de Angostura, actual Estado Bolívar, el 15 de febrero de 1819 se instaló el cuerpo legislativo que llevó el nombre de Congreso de Angostura. La idea era dar una salida constitucional a la inestable situación política que vivía la naciente Venezuela, en medio de las tensiones de guerra de independencia que asolaba esta región. Fíjense bien, la Primera República cayó, la Segunda República cayó, y entonces Bolívar se ve en la necesidad de hacer este congreso para reorganizar sus ideas, crear una nueva constitución y poder darle fortaleza a esta nueva república que iba a nacer. Y esta república que iba a nacer se le dio el nombre como la Gran Colombia. Estos son conceptos que nosotros, o términos que nosotros ya hemos escuchado en algunas oportunidades. Dice que la Gran Colombia fue creada en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad de Angostura mediante la Ley Fundamental de la República y ratificada después en Cúcuta en 1821. Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831, es decir, duró 10 años y se configuró a partir de la unión de las anteriores entidades administrativas. Hablamos entonces del Virreinato de Nueva Granada, lo que hoy conocemos como la República de Colombia, la Capitanía General de Venezuela, es decir, nuestra nación venezolana, la Real Audiencia de Quito y el Gobierno de Guayaquil, es lo que hoy conocemos como Ecuador. Dice que la Gran Colombia era el primer paso para la unificación total de los pueblos libres, ideada principalmente por Francisco de Miranda, quien concibió la creación de un solo Estado hispanoamericano independiente, el cual sustituiría al conjunto de posesiones que componían el Imperio Español en esta parte del hemisferio. Fíjense bien, para Bolívar era sumamente importante que todos los países que él le iba dando independencia o los iba libertando del yugo español se unieran. Bien,
Y entonces él comenzó esta idea, comenzó a ver concretados estos sueños de la patria de 1821 y que lamentablemente no se dio. ¿Por qué? Porque diversos ideales, quizás por orgullo de los dirigentes políticos, también por deseos personales, o personas que no concebían o no estaban tan enamorados de aquel ideal de la unificación para poder hacerle frente al imperio español y cualquier otro imperio que más adelante se levantase. Bien, finalmente llegamos a su muerte. Lamentablemente Bolívar, después de haber hecho tantas cosas para nuestro país, pues llegó su fin. Fíjense bien, dice aquí que Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad. A la 1:03 de la tarde, los restos del Libertador recibieron cristiana sepultura en el altar mayor de la Catedral Basílica de Santa Marta, eso queda en Colombia. Y en ese sagrado recinto morarán apaciblemente hasta 1842, cuando fueron trasladados a su país de origen acá en Venezuela. Fíjense bien, Bolívar, después de haber hecho tanto hasta 1830, él comenzó a padecer, justamente ese diciembre comenzó, él emprendía un viaje hacia Cartagena, pero estaba muy mal físicamente, se sentía muy mal. Y por eso es que descansa en Santa Marta. Allí se va a casa de unos amigos, se consigue un médico, lo atienden por esos días. Y el médico pues le da, el diagnóstico del médico fue que él estaba padeciendo tuberculosis. Recordemos que cuando él estaba pequeño, su mamá embarazada de él tuvo tuberculosis y se dice que pues, probablemente él heredó esa enfermedad. Y entonces, claro, era un hombre que todo el tiempo andaba de aquí para allá, quizás no se alimentaba bien, no se cuidaba bien, no dormía bien, y por eso la enfermedad se le agravó aún más y pues lamentablemente fallece a los 47 años de edad, con muchas cosas porque no vio concluidas. Pues él lamentablemente el sueño que tenía de unificar a Latinoamérica no lo vio concretado y muere con ese pesar también. Dice que Bolívar vive en el corazón de los pueblos, en sus escritos, y que aún perdurarán hasta nuestros días y en su pensamiento bolivariano. Además es considerado el padre de la patria, quien dedicó su vida a la unión de los pueblos de América. De verdad que nosotros como venezolanos debemos sentirnos sumamente orgullosos, porque este señor nació aquí, vivió aquí, y sus ideales y sus sueños se vieron concretados, pues con nada más y nada menos hacernos una nación independiente. Y de verdad que durante toda la historia venezolana no ha nacido otro como él. Bueno chicos, espero que esta clase les haya nutrido verdaderamente, hayan refrescado algunas cositas que sabemos pues que ustedes ya la han visto anteriormente. Bueno, esta es la vida de nuestro Libertador. Espero que lo atesoremos en nuestro corazón y nos sintamos orgullosos, porque este hombre nació aquí en Venezuela y todos los logros que él pudo haber hecho. Fíjense, la próxima clase, el próximo lunes, estaré colocándoles la actividad de esta clase, que va a ser la elaboración de una infografía. Espero que pasen una semana excelente, que tengan muchos éxitos en sus tareas y nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense mucho.